Que les bendiga, hermanos. Es un gozo verles. Que el Señor renueve sus fuerzas, mis hermanos, y llene sus corazones de alegría. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. ¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor? ¿Qué tal si se pone de pie, mi hermano, con reverencia a la palabra del Señor? Ya sabe que tenemos un buen hábito. Y abra sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17, por favor. Y el título, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Mi propósito en esta tarde, mis hermanos, es mostrar que solo por revelación del Padre podemos reconocer quién es Jesús. Ya lo dijo el hermano Luis al abrir el servicio. No podemos reconocer a Jesús por opiniones, por rumores, por lo que dice la demás gente, sino por revelación del Padre. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 3 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias una vez más por traernos con bien a tu casa, mi Dios. Venimos con un propósito de alabarte, bendecirte, Señor, y escuchar tu palabra. Ayúdanos, prepara nuestros corazones, Señor, para recibir este alimento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma asiento, mi hermano. ¿Quién dices que soy? Imaginémonos la escena. Los discípulos caminaban con Jesús sobre Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad cargada de idolatría. En Cesarea de Filipo, los discípulos ven altares, estatuas, templos paganos y rituales por donde quiera. Por donde quiera había todas esas cosas. Y en un ambiente plasmado de idolatría, Jesús se detiene. El maestro mira a sus discípulos y con una mirada que penetra el alma, les lanza una pregunta y les dice, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Cómo responden los discípulos? Repiten lo que han escuchado. Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros algunos de los profetas. Los discípulos solo repiten las opiniones y rumores de los demás. Pero a Jesús no le interesa lo que piensa la multitud. Él quiere saber lo que arde en el corazón de los quienes le siguen. Él quiere saber qué piensan ellos. Y con una mirada como quien busca el alma detrás de los ojos, Jesús les pregunta, ¿y vosotros, quién dices que soy? Hermanos, está claro que hay preguntas que cambian el rumbo de nuestra vida. Hay preguntas que son importantes, ¿verdad? ¿Dónde trabajaré? ¿Con quién me casaré? ¿Qué haré con mi futuro? Pero ninguna de esas preguntas se compara con la que Jesús hace en este pasaje. ¿Y vosotros, quién dices que soy? ¿Quién dices que soy yo? Les dice Jesús a sus discípulos.
Esta pregunta, mis hermanos, no es un examen de teología, No es un examen de teología. Esta pregunta no se responde con teoría. No se responde cuánto sabes, a qué instituto fuiste, quién es tu pastor, sino que se responde con una convicción revelada del Padre. ¿Quién es Jesús para ti? Yo quiero preguntarte, para ti personalmente, sin repetir lo que otros dicen, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Mi hermano, tu respuesta a esta pregunta define 3 cosas. Determinará tu eternidad, tu identidad y tu propósito. Si Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente para ti, entonces tu destino eterno cambia. Si Jesús es tu Cristo, tu destino eterno cambia. Ya no tenemos un destino eterno en condenación, sino un destino eterno glorioso. Si Jesús es el Cristo para ti, tu identidad cambia. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si Jesús es el Cristo para ti, tu vida adquiere un nuevo propósito, una nueva misión. Ya no vives solo para sobrevivir, no vives para solo acumular, ya no vives para agradar a otros. Si Jesús es tu Cristo, ahora vives para Él, para su reino, para su gloria, para su misión. Ahora tienes un propósito en la vida. Ahora tu propósito se alinea al corazón de Dios. Por eso tu respuesta a quién es Jesús para ti lo define todo. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro respira hondo y declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, Pedro no repite rumores, lo que otros dicen, sino que con una convicción revelada por el Padre dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No lo dice con palabras huecas, palabras vacías, lo dice con una convicción del corazón. Amén. Cuando Jesús pregunta, no investiga tu conocimiento, revela tu condición. Revela tu condición. ¿Qué dice Mateo capítulo 16, versículo 13? Vaya conmigo al versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era un lugar el más pagano de la región. El más pagano de la región. Era un centro de idolatría, culto a dioses falsos, prácticas inmorales. Era pura confusión espiritual. Cesarea de Filipos. Había templos dedicados al dios Pan. Hasta Herodes tenía un templo allí. Adoraban a Herodes y a otros ídolos. Era un lugar donde la fe de Israel parecía estar apagada. En Cesarea de Filipo, un lugar totalmente idólatra. Pero allí en Cesarea de Filipo, no en Jerusalén, no en el templo, no en un lugar religioso, no en la sinagoga. Ahí es donde Jesús lleva a sus discípulos, en Cesarea de Filipo. Y Jesús no escoge a este lugar por casualidad,
Y en ese ambiente cargado de idolatría, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Cuando Jesús pregunta, no lo hace porque necesita datos. Él no hace preguntas para informarse. Él conoce los pensamientos, las palabras y las motivaciones antes de que salgan de nuestra boca. Sino que Jesús pregunta para exponer lo que hay dentro del corazón. Para exponer lo que había dentro del corazón de sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús preguntó no en el templo, no en la sinagoga, no en un momento de paz, sino en un lugar de confusión espiritual, donde todas las voces competían para definir la verdad. Tantos ídolos que proclamaban, yo soy Dios, yo soy Dios. Y ahí Jesús les pregunta a sus discípulos. Cesarea de Filipo era un lugar cargado de idolatría y de paganismo en toda la región. En toda la región. Y es que, hermanos, la verdadera fe se revela no en lugares cómodos, sino en lugares de confrontación, cuando hay tensión, no en la comodidad. Cualquiera puede confesar fe cuando todo alrededor está alineado a tu voluntad, a tu comodidad. El Señor tiene un propósito de llevar ahí a sus discípulos, especialmente en esa región. Pero en Cesarea de Filipo, confesar a Jesús como el Cristo era desafiar a toda superstición. Confesar a Jesús como el Cristo en Cesarea de Filipo era desafiar a toda superstición. Cesarea de Filipo estaba llena de creencias paganas, rituales oscuros y prácticas supersticiosas. En Cesarea de Filipo, cada estatua decía, yo soy Dios. Cada altar decía, yo te puedo salvar. Cada templo decía, yo tengo el poder. Como por ejemplo la Basílica de Guadalupe, ¿no? En el cerro de Tepeyac, en México, ¿no? Ese templo grandote, ¿verdad? Esa imagen grandísima. La gente lo mira y dice, ¿me está viendo Dios? Tiene el poder para cambiarme, pero no pasa nada. Así era Cesarea de Filipo. Llena de ídolos que se competían entre ellos para definir la verdad. Hoy los ídolos modernos compiten por tu lealtad. Ya no tenemos aquellos ídolos, pero tenemos otros ídolos modernos. Y ellos compiten por tu lealtad. Hoy en tu propia Cesarea de Filipo, Jesús sigue preguntando, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Hoy vivimos en una sociedad comparada a Cesarea de Filipo, plagada de idolatría. Plagada de idolatría. No necesariamente estatuas o de templos paganos, pero sí de ídolos modernos que compiten por ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Por ejemplo, el ídolo de la fama, del éxito. La cultura dice, tu valor depende de lo que logras, ¿no? Ese es un ídolo, el éxito. Más lejos llegues, más valor tienes. El ídolo del dinero o el materialismo. La sociedad dice, si tienes más, serás más, vales más. El ídolo de la imagen, de nuestra imagen. Vivimos obsesionados cómo nos ven, no como quienes somos.
Le estamos dando culto al cuerpo. Allá afuera, pues, ¿verdad? Hacen todo para tener el mejor cuerpo, ¿no? Están adorando sus propios cuerpos. Prendes la tele y pura vanidad. Ese es un ídolo. También vivimos obsesionados por las redes sociales, la tecnología, la adicción al celular, ¿no? En esta sociedad plagada de idolatría, Cristo te conduce al lugar donde tus ídolos quedan expuestos y te pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué voces te están moldeando? ¿Qué voces te están moldeando en esta sociedad? ¿Qué decía la opinión pública? ¿Qué dice en el versículo 14? Dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Así es como pensaban la sociedad de Jesús. Vemos que la gente tenía un alto concepto de Jesús, pero no creían que Él fuera el Mesías, el Cristo. Lo veían como un hombre de Dios, un maestro admirable, un rabino diferente, alguien con autoridad moral. Era un modelo de la moralidad. Lo veían como un profeta poderoso. Al nivel de Elías lo comparaban, al nivel de Jeremías o Juan el Bautista, pero no lo miraban como el Hijo del Dios viviente. Lo veían como alguien extraordinario a Jesús, un hacedor de milagros, un sanador, un líder espiritual, alguien fuera de lo común. Pero no lo veían como el Cristo. No lo veían como el Mesías prometido, como el Salvador, como Dios hecho hombre. Admiraban a Jesús, pero no lo reconocían como Señor. Hoy la gente puede pensar que Jesús es un ejemplo de amor, que Jesús es un buen líder espiritual, que Jesús es un maestro moral. Todo eso suena bonito, pero eso no salva a nadie. Eso no te salva, pensar así de Jesús. No salva a nadie. Hermanos, la admiración no es fe. Admirar a Jesús no es fe. La gente lo admira, pero no se rinden ante Él. Lo citan, hablan de Él, pero no lo obedecen. Lo elogian, oh Jesús, pero no lo siguen. La admiración no transforma a nadie. La admiración a Jesús no te transforma. Lo que tú crees de Cristo determina cómo vives. Lo que tú piensas de Cristo determina cómo vives. Si Jesús es solo un maestro, lo escucharás. Si es un profeta, lo respetarás. Pero si es el Cristo, si tú crees que Él es el Cristo, lo seguirás. Si Él es el Hijo del Dios viviente, ¿qué tienes que hacer? Lo adorarás. Si es tu Señor, le entregarás tu vida. ¿Ya ven cómo es importante cómo vemos a Jesús? Lo que otros dicen de Cristo te informa, pero lo que tú piensas de Cristo te transforma. Jesús pregunta para exponer el corazón. ¿Qué dice el versículo 15? Él les dijo, ¿y vosotros, quién dices que soy yo? Les dice Jesús a sus discípulos, a su iglesia, ¿quién dices que soy yo? Después de escuchar lo que la gente decía, Jesús mira a sus discípulos y les pregunta, ¿y vosotros, quién dices que soy yo?
Es como si Jesús dijera, no me interesa lo que dice la multitud, quiero saber lo que ustedes creen. Quiero saber lo que ustedes piensan de mí. Hermano, la fe no se hereda. Escúcheme bien, la fe no se hereda. No basta con decir, mi familia es cristiana, yo voy a la iglesia, yo crecí en la iglesia, mis padres me enseñaron. No basta con decir eso. Cada persona debe responder personalmente a esta pregunta: ¿quién dices que soy yo? Jesús te pregunta hoy, ¿soy solo un personaje bíblico para ti? ¿Soy solo un personaje bíblico para ti? Jesús te pregunta, ¿soy solo un recurso espiritual cuando tienes problemas? ¿O soy tu Señor, tu Salvador y tu Rey? ¿Qué dice tu corazón? ¿Y vosotros, quién dices que soy yo? La respuesta a esta pregunta no describe a Jesús, te describe a ti. Tu respuesta te describe a ti. Expone si tu fe es personal o es prestada. Escúcheme bien. La respuesta a esta pregunta expone si tu fe es real o es prestada. Muchos pueden decir lo que otros dicen de Jesús. Repiten lo que dice la iglesia, lo que dicen los hermanos, lo que dice la congregación, lo que dice la familia, la cultura, las predicaciones, los predicadores. Muchos saben lo que otros dicen de Jesús, pero Jesús te pregunta a ti, ¿y tú quién dices que soy yo? Haz un alto, para y pregúntate, ¿conozco a Jesús por información o por revelación? ¿Conoces a Jesús por información o por revelación? Hermano, tu fe no puede depender de la fe de otros. La fe que depende de otros no es fe, es un eco, que se repite. Cuando tu fe se sostiene en lo que tus padres creen, en lo que tu pastor te enseña, en lo que tu comunidad practica, en la cultura cristiana, en lo que repite la cultura cristiana, entonces tu fe es prestada. No propia. No es propia, es prestada tu fe. Si solamente tú estás repitiendo lo que otros dicen, tu fe es prestada. Y la fe prestada no resiste tormentas. Se quiebra en la crisis, se rompe en la tentación, se dispersa cuando llega la duda. Pierde su propósito. La fe prestada no sobrevive las presiones de Cesarea de Filipo, porque es prestada tu fe. Revisa qué voces están moldeando tu visión a Cristo. ¿Qué voces estás escuchando? Identifica qué voces están influenciando tu fe y decide escuchar más la voz del Padre que la voz de tu entorno. Decide escuchar más la voz del Padre que la voz de tu entorno. La pregunta sigue siendo la misma hoy. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? No qué dice tu iglesia, no qué dice tu familia,
No qué dice la tradición, sino tú. ¿Qué dices tú? ¿Qué soy yo para ti? Pregunta Cristo. ¿Qué es Cristo para ti? Esa respuesta no se copia, ¿eh? No se copia. No la puedes copiar. Esa respuesta no se hereda. No se improvisa. Esa respuesta se revela. Es una revelación del Padre. El Padre te lo tiene que revelar quién es Cristo. En medio de Cesarea de Filipo, rodeados de ídolos, templos paganos y voces que competían por definir la verdad, Pedro no responde a lo que otros opinaban. No repite lo que escuchó, sino responde de una revelación dada del Padre. ¿Qué dice el versículo 16? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro responde con valentía y claridad, con convicción, no con teoría. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque esa palabra le había sido revelada del Padre. Hoy podemos confesar a Jesús solamente de labios, pero no de nuestro corazón. Pedro reconoce dos verdades fundamentales: que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y que Jesús es el Hijo del Dios viviente, no un profeta más, sino Dios hecho carne. Hermanos, esta es la confesión más importante del cristianismo, ¿Y por qué es la confesión más importante? Confesar quién es Cristo. Porque establece la identidad de Jesús. Si Jesús no es el Cristo, no hay evangelio. Si Jesús no es el Hijo de Dios, no hay salvación. Todo depende de quién es Él. Reconocer quién es Él. Esta confesión define la esencia del cristianismo. El cristianismo no es un sistema, no es una filosofía, no es una cultura, es una persona. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La confesión de Pedro demuestra la fe, que la fe nace del cielo. La fe nace del cielo. ¿Qué dice el versículo 17? Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Pedro no llegó a esa conclusión por lógica humana, por tradición o por su propia inteligencia. Claro que no. Pedro no descubrió quién era Jesús por méritos propios. Lo supo porque el Padre se lo reveló. El Padre se lo reveló. Jesús afirma que fue una revelación divina. Dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Carne y sangre representan todo lo humano, el razonamiento del hombre, la capacidad humana, el intelecto del hombre, las emociones, nuestras conclusiones, nuestras experiencias. Todo eso no nos puede revelar quién es Cristo. Nada de eso puede producir una revelación de quién es Cristo. No que yo tuve una experiencia, no que yo siento esto. Claro que no, eso no puede revelarte quién es Cristo, sino mi Padre que está en los cielos. Solo Dios es quien abre los ojos. Solo Dios es quien abre a los ojos para reconocer quién es Cristo en tu vida. Si Dios es quien enciende la luz, la fuente verdadera, la iluminación espiritual, es el Padre. Él es quien permite que el corazón vea lo que los ojos naturales no pueden.
Por eso la verdadera fe es un acto sobrenatural. La fe es un milagro. Es un milagro, mi hermano. Porque Dios abre los ojos, toca el corazón y nos revela quién es Cristo. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué hermosa es la fe, mis hermanos. En otras palabras, cuando Jesús le dice a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, está diciendo, Pedro, esto no lo descubriste tú, esto te lo reveló mi Padre. Tú eres cristiano por mi Padre, tú tienes fe por mi Padre. Hermanos, esa es la esencia del cristianismo. No es el hombre subiendo hacia Dios, es Dios revelándose al hombre. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. Somos un milagro, mis hermanos. Hemos creído por milagro, no por méritos propios. Cada vez que tú confiesas a Cristo, cada vez que tú confiesas a Cristo, cada vez que reconoces quién es Jesús, es evidencia de que el Padre ya está obrando en tu corazón. Cada vez que abres tu boca y declaras a Cristo, es porque el Padre ya iluminó tu mente. Cuando confesamos, tú eres el Cristo, no es un logro humano, es una obra del Padre. Primera de Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Hermanos, hoy el mismo Padre que reveló a Cristo a Pedro, sigue obrando en lo profundo del alma, despertando, iluminando y trayendo a aquellos a quienes Él desea alcanzar. Su obra no se ha detenido, Él sigue tocando corazones. Él continúa revelando a su Hijo en cada corazón que Él toca. Por eso nuestra oración debe ser simple y sincera. Padre, sigue revelando a tu Hijo en mí. Abre mis ojos para ver a Cristo y permite que la luz alcance a otros por medio de mi vida. Amén. Para concluir, mis hermanos, dice Mateo 16:15, ¿y vosotros, quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Hermanos, en Cesarea de Filipo, Jesús no buscaba información, buscaba revelación. Y Pedro la obtuvo. Pedro la obtuvo. La confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no nació de una tradición, ni de su cultura, ni de información heredada, mis hermanos. Nació del Padre, nació del cielo, nació de una obra interna por medio del Espíritu Santo. Jesús no quería saber lo que decía la multitud, quería saber lo que creía el corazón de sus discípulos. Quería saber qué pensaban de Él. Hoy esa misma voz sigue resonando. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Esa pregunta no envejece, no pierde su fuerza, no se diluye con el tiempo. Hoy sigue siendo tan personal, tan directa, tan urgente como lo fue en aquel día en Cesarea de Filipo. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Jesús no busca admiradores, busca seguidores. Jesús no busca aplausos, busca corazones rendidos a Él. No busca que lo definamos con palabras bonitas,
sino que lo reconozcamos con una vida rendida. Quizás a estas alturas has escuchado muchas opiniones sobre Jesús, sobre quién es Él. Tal vez creciste oyendo historias, himnos, sermones en la iglesia donde fuiste. Pero hoy Jesús no te pregunta qué tanto sabes de Él. Te pregunta qué lugar ocupa Él en tu vida. ¿Qué lugar ocupa Él en tu vida? Pedro no respondió desde su lógica humana, sino desde una revelación del Padre. Y esa misma revelación es la que Dios quiere darte hoy. Dios quiere revelarte a su Hijo en tu corazón. Que Cristo no es un concepto, es una persona. No es un recuerdo, es una realidad. Cristo no es un accesorio espiritual. Él es el centro de la existencia. Hoy Jesús no te pregunta, ¿qué dice tu familia? No te pregunta, ¿qué dice tu iglesia, tu cultura? Te pregunta a ti, directamente, personalmente a ti, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? No para la multitud, no para tu hermano, no para la iglesia, sino para ti. ¿Quién es Jesús para ti? Hermano, esta pregunta Jesús no la hace para exponerte, sino para revelar lo que hay en ti, lo que hay en tu corazón. No la hace para examinarte, sino para afirmarte, para que tú te afirmes en Él. No la hace para condenarte, sino para edificarte, para que te edifiques en Él. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Si quieres que Jesús sea tu Señor y Salvador, entrégate a Él ahora. Entrégate a Él ahora y que tu corazón pueda declarar con fe y con convicción hoy: tú eres mi Cristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios viviente. Gracias, Cristo, que se oiga ese aplauso. Amén. Para Jesús. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Tu iglesia te da gracias, Señor, por revelarnos a Cristo, revelarnos a tu Hijo, Señor, por darnos esa revelación que viene del cielo, mi Dios. No fue por obra de hombre, Señor, fue un milagro, Padre, que tú pusiste fe en nosotros. Nos has revelado a tu Hijo Jesús. Por eso podemos decir: tú eres mi Cristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Yo dependo de ti. Tú eres mi Dios, el Dios viviente. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé en mi corazón. Y no son palabras vacías. Es una convicción fuerte que el Padre nos ha puesto en nuestro corazón. Lo reconocemos. Que Jesús es Dios. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Él murió por nuestros pecados. Y estamos aquí redimidos con nuevas vestiduras. Y ahora le estamos sirviendo a Él por gratitud, con gozo, con alegría, a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, a pesar de las batallas. Aquí estamos de pie porque Él tiene una iglesia y la está edificando sobre esta confesión: que Él es el Cristo, el Hijo del Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, por la obra que estás haciendo en nuestros corazones. En medio de tu iglesia, Señor. Toca corazones, bendito Dios. Revélate a esos corazones endurecidos, esos corazones que nos han quebrantado delante de ti, Señor. Cambia ese corazón de piedra por uno de carne, mi Dios. Padre, eres tú por medio de tu Espíritu Santo que convence de pecado. No somos nosotros, Señor. Nosotros no hay ningún poder. Eres tú, mi Dios. Eres tú, Señor. Revélate a tu iglesia. Revélate a tu iglesia, Señor. Toca esos corazones. Toca esas mentes, Señor.
Quita toda incredulidad de tu iglesia, Padre. Limpia tu iglesia, mi Dios. A esos jóvenes también, Señor. Tócales, bendito Dios. Ayúdales, Señor. Revélate a ellos, Señor. Revélate a tu iglesia, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. A ti sea la gloria por siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.